Adriana. 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 Bueno, que empiece la prueba hoy. Está quedando grabada. Pero prenda la tío porque no. ¿Aló? Ahí está prendida, man. Buenas noches. Para la Universidad Colombiana en general, para la Universidad de Meta y para los estudiantes de esta universidad y las personas que trabajamos en ella como docentes, como administrativos, ha sido un motivo especial de orgullo los premios que ha obtenido el doctor Rafael Mojica por el MEUN, Método Educativo de la Universidad de Meta, una propuesta inteligente del doctor Rafael para el desarrollo de las humanidades y el concepto de investigación y de trabajo universitario en el medio académico. Por esta razón, los profesores del MEUN, entre ellos el doctor Rafael Mojica, se han propuesto realizar esta jornada MEUN, que trataremos de prolongar en la historia de la universidad, en la que se presentarán aspectos teórico-prácticos sobre el problema de la educación, buscando ilustrar y consolidar los conceptos que ustedes tienen sobre el MEUN, la importancia que tiene para la universidad, para el unimetense y en general para el desarrollo de la educación superior en Colombia. Una de las características del premio obtenido en Moscú es que se destaca la actividad pedagógica en favor de toda la actividad universitaria en el mundo. Esto es muy importante y a veces es difícil de comprender o de pronto de creer. Con estas conferencias pretendemos despejar muchas dudas sobre ese asunto y hacer aportes importantes a ustedes. Los temarios que se desarrollarán en el día de hoy son una visión humanista en la educación, a cargo de la doctora Nancy Spinell y de la doctora Eva Aguirre. A continuación, el doctor Rafael Mojica hará una presentación de la historia y los conceptos del MEUN. El día de mañana, a las 6:15 de la tarde, el doctor Hernando Corredor hará una breve disertación sobre las ciencias y el futuro y el papel del MEUN en este aspecto. A continuación, Carlos Ramos hará un trabajo sobre la propuesta del MEUN, una propuesta para el mundo universitario. También en el día de mañana el doctor Rafael Mojica complementará lo que tiene que ver con la historia del MEUN. Les agradezco su asistencia y espero que ganen mucho en conceptos y en autoestima en relación con el papel de unimetense y con la característica particular que nos distingue el MEUN. Gracias. La aproximación al método educativo de la Universidad de Meta, quiero referirme esta noche a tres aspectos fundamentales que desde el punto de vista del humanismo con el acceso que el método educativo de la Universidad de Meta permite al conocimiento del mundo, del entorno que nos rodea. Esos tres momentos, son el humanismo en la edad moderna, la modernidad en América Latina y la escuela. El humanismo en la edad moderna. La edad moderna es un periodo de la historia de Europa que se extiende desde el siglo XV después de Cristo hasta nuestros días. En esta charla toca tenerlo en cuenta fundamentalmente porque el humanismo moderno, del cual el autor del MEUN hace referencia, nace precisamente en este periodo de la Edad Moderna. Durante este periodo de la Edad Moderna, fundamentalmente se gira alrededor de la creencia o de la ideología de la explicación del mundo
no desde el punto de vista de la providencia, no desde el punto de vista de los agentes naturales, sino que se sustituye esta concepción, se sustituye esta ideología por la explicación del mundo a partir fundamentalmente de la razón y de las relaciones del hombre en sociedad. Este extenso periodo de la historia de Europa se divide, de acuerdo a algunos acontecimientos o hitos importantes que se han desarrollado en el transcurso de la historia, en el Renacimiento, en la Ilustración, en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial y posteriormente en la Revolución Atómica y en la Revolución Espacial. El Renacimiento se desarrolla en Italia y, como el nombre lo dice, Renacimiento implica el renacer. Querían los filósofos de la Edad Moderna retomar los conceptos de los autores grecolatinos para explicar alrededor de esas concepciones el devenir del cosmos. En este sentido, se apoyaban entonces en las concepciones de los autores de la Edad Antigua. Esas concepciones de los autores de la Edad Antigua giraron fundamentalmente a través de algunos conceptos desarrollados por filósofos y también con base en el estudio de la literatura, de la retórica, de la historia y de la comedia. Entre los filósofos griegos de la Edad Antigua, que es otro periodo de la historia de Europa que se extiende desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, podríamos mencionar, entre otros, a Aristóteles, a Sófocles, a Demócrito y a Heráclito, entre algunos de los más importantes. Trabajaban la concepción de la explicación del mundo a partir de elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el aire, como por ejemplo el fuego. También desarrollaron en la Edad Antigua el estudio de la retórica, de la gramática y de la literatura, y podríamos mencionar naturalmente otros autores de la Edad Antigua que fueron importantes para el desarrollo de esa concepción de la explicación del mundo, del devenir del cosmos. Entonces, en este sentido, se habla de renacimiento en la medida en que los filósofos de la Edad Moderna Europea quisieron regresar, retomando la cultura grecolatina para dar la explicación acerca del devenir del cosmos a partir de la Edad Moderna. Este movimiento, o este movimiento del Renacimiento, fue muy fructífero en muchísimas áreas del conocimiento. Por ejemplo, desde el punto de vista de la generación de corrientes filosóficas, que algunas sobrevivieron durante el siglo XVIII, siglo XIX, y que forman parte de la fundamentación de algunas concepciones filosóficas actuales, podríamos mencionar las corrientes del racionalismo, del empirismo y del racionalismo empirista. Entre los autores que trabajaron o que consolidaron o que fraguaron estas concepciones estarían Tomás Moro, Francis Bacon y Tomás Campanella. También durante el periodo del Renacimiento es importante hacer referencia a las artes, el desarrollo de las artes, y podríamos, entre los muchos autores, mencionar a Leonardo da Vinci, a Rafael, a Miguel Ángel y a Greco. Desde el punto de vista de las ciencias, Galileo, Copérnico, Francis Bacon. Y desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, la brújula y las carabelas, la imprenta, el telescopio y los molinos de viento. No podemos olvidar naturalmente que el descubrimiento de América